En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven como este día de Pentecostés, cuando todos estaban esperando la gracia, estaban esperando la bendición. Amado Padre, cumple una vez más tu promesa para hacer descender sobre nosotros gracia tan hermosa de estar llenos del Espíritu Santo, de comprender la gracia, de cuidar la gracia, de vivir en la gracia y de poder movernos siempre en el poder del Espíritu Santo haciendo tu perfecta voluntad. El mundo te necesita, Señor. Haznos capaces de vivir lo que creemos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues si tus ojos están puestos sobre cosas que no son según su voluntad, y usted todavía pensando, pero ¿por qué Dios no me llena? ¿Por qué Dios se limita conmigo? Pues claro, porque usted no le está permitiendo purificarte. Usted está insistiendo en mirar cochinadas, en ver cosas que no son agradables a Dios, de escuchar cosas, de entrar en chismes, de entrar en calumnias, de usar tu vida, tu cuerpo, tu capacidad para algo mediocre. Entonces el fuego viene y en la medida que usted todos los días le dice al Señor, purifícame, manda fuego para purificarme. Y cuidado porque lo va a hacer. Estas oraciones son peligrositas porque Dios hace caso a estos. Entonces, purifica tu corazón, purifica tu vida, tu cuerpo, purifica el uso de tu cuerpo. Inclusive muchos descuidan a su salud, muchos, no estoy hablando con usted porque ni lo veo, pero muchos son flojos, no cuidan su salud, no cuidan su alimentación, no hacen ejercicio y todavía están ahí orando por el milagro que el Señor le concede la salud. Pues no es así, pues. Dios te manda fuego para purificar toda gota de tu ser y para encenderte, para que tú seas una llama, donde tú estás, tú comienzas a arder, tú comienzas a calentar, tú comienzas a iluminar. ¿Qué hace el fuego? Esto es el Espíritu Santo dentro de nosotros. Otro signo maravilloso, la columna de nube, que ya hemos hablado, que muchas veces del lado de los israelitas ellos vieron una columna de luz. Y del lado del enemigo vieron una columna oscura que no les permitía tocar ni siquiera a los israelitas. Nada, quédate en conciencia. Solamente eso. Si te está yendo bien, si usted tiene claridad, si usted está iluminado, no tomas el crédito, joven, porque es la columna de nube, es esa columna que te ilumina, es el Espíritu Santo que te está dando esa sabiduría, esa dirección. No todos los méritos porque no son tuyos. Si usted puede hacer algo es solo porque Dios ha sido generoso con usted y usted nada más entrega toda tu capacidad a Dios para que siga ahí poniendo un bloqueo entre tú y toda fuerza del mal. Amén. Un viento fuerte. Un viento fuerte viento. Vamos a leer Hechos capítulo 2, versículo 2. De repente, un gran ruido que venía del cielo, como un viento fuerte, resonó en toda la casa donde ellos estaban. Ajá. Entonces, ¿qué hace el viento? ¿Qué hace el viento en tu ciudad? ¿Qué hace un viento fuerte? Pues aquí en México lo necesitamos, es como una necesidad, porque estamos en un valle y hay 20 millones de personas que viven en la Ciudad de México. ¿Te imaginas toda la contaminación que está aquí? Entonces viene este viento fuerte y saca fuera todo lo que no le agrada a Dios. Cuando usted está imaginando este viento que viene y limpia el aire, y de repente uno puede respirar. Esto es lo que el Espíritu Santo está haciendo. El Espíritu Santo está mandando este viento a tu vida. Todos los días quiere refrescarte, quiere sacar de tu vida todo eso que te contamina, todo esto que no te deja vivir y cambia tu perspectiva. Cuando el Espíritu Santo está en ti, usted está viendo las cosas como bonitos.
usted está admirado, usted está con una actitud de asombro, de alegría, de ver todo detalle de la naturaleza y de ver toda la mano de Dios, y más que todo de ver la mano de Dios en los que te acercan. Tú comienzas a ver la belleza de la creación en ellos. Yo hago eso. Yo cuando fui a predicarles ahí en Valle de Paz, pues yo me quedé grabándolos en mi mente, en mi corazón. Yo decía, qué belleza, Señor, pues mira, de hecho yo les tengo candidatos, las mujeres tan bellas allá de Colombia, pues aquí en México, están en fila esperando conocerlas, y los muchachos también, de gran calidad y hermosos y todo. O sea, uno comienza a ver en las personas a Dios mismo. Esto es lo que hace el viento, te cambia la perspectiva, usted ya cambia de humor, usted ya siente como una brisa fresco, en medio de ese calor, en medio de esa tempestad, usted ya está a gusto, usted ya no está ahí peleando con el mundo, no está quejando con el mundo. Y si usted sigue quejando, si usted está en la perspectiva de antes, pide al viento fuerte que venga a tu grupo. De hecho, que pesar, pues, algunos grupos ya repetitivos, conflictivos, están permitiendo inclusive muchos actos impuros, que todo el mundo sabe que está sucediendo, nadie dice nada. Entonces pide al Señor que mande un viento fresco que saca todo eso que está contaminándoles. Otro signo que hemos escuchado, el aceite es señal de unción, es señal que cambia absolutamente la persona. Otra vez leemos que enseguida Samuel tomó el frasco de aceite y en presencia de sus hermanos consagró como rey al joven que se llamaba David, y a partir de aquel momento el Espíritu del Señor se apoderó de él. Entonces el aceite, qué hermoso sería inclusive pedir al sacerdote que renueva en nosotros toda esa gracia del Espíritu Santo, que nos unge, que nos prepara para una misión. Qué bello el aceite que está en nuestra iglesia. El agua que, que sería la vida sin agua, pues acá en México no se puede tomar, no es por nada. Si vienen a visitarme, pues van a necesitar sus botellas de agua purificada, porque el agua acá, no sé allá, pero el agua acá está súper contaminado. Entonces, ¿y qué sucede? ¿Qué sucede con un agua contaminada? Bueno, no sirve, no se enferma. Entonces tenemos que tener agua pura, agua viva, ese agua del Espíritu Santo, de lo cual Jesús habló con la samaritana, de lo cual habló en los textos, de que si toman esta agua nunca más volverán a tener sed. Entonces habla de esa conversión, más que todo el bautismo de agua de Juan era para la conversión, para dejar la vida de antes, para dejar esa vida del pecado. Y en nuestro bautismo es signo también de lavarnos, de purificarnos, de lavarnos del pecado original. Y leemos en Juan capítulo 7 acerca del agua. Versículo 37-39. En el último día de la fiesta era el más importante. Aquel día Jesús, puesto de pie, dijo en voz fuerte: si alguien tiene sed, venga a mí y beba. Como dice la Escritura, del corazón del que cree en mí brotarán ríos de agua viva. Y con eso Jesús quería decir que los que creerán en él recibirán el Espíritu Santo. Y es que el Espíritu Santo todavía no había venido, porque Jesús aún no había sido glorificado. Palabra de Dios. Me encanta, yo leo esto y me gozo porque sé que nosotros estamos en el tiempo donde sí ha sido derramado el Espíritu Santo sobre toda la iglesia. Él estaba pronunciando palabras que ellos no entendían, o sea, ellos se confundían con eso, pero tómalo ahora desde la perspectiva de nosotros, de después de Pentecostés, que el que cree en Jesús brotará de nosotros agua viva, que vamos lleno del Espíritu. Qué maravilla, qué maravilla. Pero asegura que usted está siempre lleno de agua fresca, de agua limpia. Yo escuché una vez una predicación de María San Giovanni de la obra de Emiliano Tardí. Ella estaba dirigiendo una plática a los sacerdotes y religiosas, y ella hablaba de un vaso.
Ella hablaba de un vaso y los exhortaba que ese vaso siempre tiene que estar lleno de agua viva, de ese agua del Espíritu. Y dice que muchas veces en el servicio que empieza todos a tomar de este agua, todos se acercan y empiezan a tomar de este agua. Y decía que lo que sucede es que cuando el sacerdote religioso, y en nuestro caso los laicos, cuando nosotros no estamos llenando el vaso todos los días, en todo momento, de ese agua fresca que es el Espíritu Santo, llega tal momento que ya no hay agua, que ya no hay nada que pueden tomar. Y peor todavía, lo que ella decía es que en ese caso llega tal desesperación del sacerdote o de la religiosa que ya no tiene este agua viva, que ya no tiene nada, que su vaso está vacío, que ella dice que empieza a romper pedazos del vaso y darlo a la gente. Es fuerte esta imagen, pero es una llamada de atención para nosotros. Todos los días tenemos que estar llenos, rebotando, o sea, de nosotros debe haber tanta presencia del Espíritu Santo que brota de nosotros, que sale de nosotros. Y la única forma de hacer eso, joven, es no conformarnos con lo que antes recibimos, lo que antes nos sucedió, y de estar contando el testimonio, de estar contando lo que antes fue, porque eso es como darles pedazos de vidrio en algún momento. Nosotros estamos llamados a darles esta agua fresca. Lengua, otro señal del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 2, versículo 4. Vemos aquí que dice el texto, y todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron. O sea, está en la misma frase, es impresionante. Entonces dice, todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu Santo les hacía que hablaran. Palabra de Dios. ¿Usted ha recibido don de lengua? ¿O usted sabe lo que es? ¿Usted sabe cómo pueden usarlo? Es que hace mucha falta en la renovación una instrucción. Si no nos deja a tratar de ver qué me está pasando o qué hago con eso. Yo toda la vida me acuerdo, como crecí en eso, yo te doy mi experiencia. Yo veía reuniones llenas de gente. Mi mamá tiene un don de lenguas precioso para la alabanza. Entonces mi mamá, cuando comienza en la alabanza a cantar en lenguas, se produce algo, o sea, es tangible. Inmediatamente la reunión cambia, inmediatamente, como si la gloria de Dios descendiera sobre el lugar. Es como un don de lenguas de alabanza que atrae la presencia de Dios. Es como el Espíritu Santo mismo cantándole a Dios, alabándole a Dios, adorándole a Dios, y es irresistible para Dios, y Él viene con su gloria a descender sobre estas reuniones. Yo lo vi siempre. Yo pensé que era normal, yo pensé que todo el mundo sabía que esto sucedía. Yo cada vez que veía a mi mamá, hasta la fecha, pero está cantando cantitos de animación y bonito, y todo está contento, bailando, pero válgame, cuando empieza alguien ungido a cantar en lenguas al Señor, es hermoso lo que sucede. Bueno, entonces una manera de que el Espíritu Santo está presente hoy en día es por medio de las lenguas. Si uno está lleno del Espíritu Santo, muchas veces, no siempre, pero muchas veces, es acompañado con el don de lenguas. Pero fíjate cuál fue mi caso. Yo fui muy de criticar, yo fui muy de juzgar. Yo de niña, yo decía, no, esto se está inventando. Yo dije, no, eso no es el don de lengua. Entonces yo empecé a ver algunas personas, no todas, pero como para quedar bien con el grupo, se movía la lengua y hacía ruido. Pero pues yo mismo me daba cuenta que no había poder de Dios, que era ruido nada más. O sea, a veces uno se confunde porque uno piensa que está hablando en lenguas y no. Si usted está hablando en lenguas, viene acompañado con señales tangibles de la presencia de Dios. Entonces, uno que recibió ese don, uno sabe, o sea, no lo puede engañar, porque los que tuvimos la gracia de recibir este don, es impresionante. Pero en mi caso, yo que le dije a Dios, yo le dije, mira, Señor,
yo lo que estoy leyendo en Hechos es que había gente de todos los diferentes lugares, idiomas y países reunidos para la celebración judía de Pentecostés, y de repente empezaban los discípulos a hablar en sus idiomas. O sea, entendían, vaya, se sorprendían de que los discípulos podían hablar en todos los idiomas. Es como en tu reunión allá, donde usted se encuentra. Imagínate que en un grupo ya empiezan a hablar en japonés, en chino, en árabe, en inglés, en alemán, y vamos a imaginar que hay una exposición ahí que ha traído a gente de todo el mundo y de repente se acercan a tu grupo de oración y escuchan o puedes hablar en sus idiomas. Pues esto es lo que sucedió, precisamente. Entonces yo le dije al Señor, pues a mí se me hace que si es el don de lenguas, que debe ser en diferentes idiomas. Ay, ¿para qué lo dije? ¿Para qué lo dije? Porque cuál es mi gracia y mi bendición más grande, porque sí me ha pasado que cuando estoy orando en lenguas, ha habido personas que lo traducen en sus idiomas, en croata, en otras cosas, y me dicen, ¿cómo que tú sabes hablar en croata? Que ¿cómo? Es que lo que tú dijiste era esto, eso. O sea, en mi caso, esto ha sido la experiencia. En otros casos es para la alabanza, en otro caso para la oración. Es un lenguaje del Espíritu, donde el Espíritu Santo ya es como que nos quita de en medio, porque muchas veces no sabemos pedir. No sabemos pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces cuando uno comienza a orar en lenguas, lo cual recomiendo para todos los días, a solas, en comunidad, siempre con prudencia, si no, pues te van a tachar de loco, pero siempre es aconsejable porque cuando comienzas a orar en lenguas, el Espíritu Santo tiene la oportunidad de orar por medio de ti. A mí me dejan, a ver, fíjense, me dejan como 1000 peticiones a la semana. ¿Cómo voy a saber yo orar por tanta gente? O sea, yo cómo voy a saber la voluntad de Dios por toda esta gente. Entonces, muchas veces estoy orando por ellos en lenguas y dejo que el Espíritu Santo esté orando de acuerdo a la voluntad de Dios para cada una de estas peticiones. Entonces, pues esto te recomiendo también. Dejemos entonces, para el último señal que vamos a hablar en este momento es como señal de la paloma. En Lucas capítulo 3, versículo 22, vemos que el Espíritu Santo bajó sobre Jesús en forma visible, como una paloma, y se oyó una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, a quien he elegido, palabra de Dios. Ay, qué hermoso fue. Yo hubiera querido estar ahí para escuchar la voz de Dios Padre anunciando que este es su hijo. O sea, qué hermoso. ¿Acaso usted no lee la Biblia con este asombro, con este agrado, con esta alegría? Y puedes imaginar al Espíritu Santo descendiendo sobre el Hijo de Dios y al mismo tiempo toda la Santísima Trinidad presente, el Padre declarando que es su Hijo. O sea, en este momento la misión de Jesucristo estaba por comenzar. Como en nuestro bautismo fue anunciado por Juan el Bautista, yo les bautizo con agua, pero vendrá después de mí, de lo cual no soy digno de desatar sus sandalias, y Él los va a bautizar en el fuego del Espíritu Santo. Bendito sea Dios. Entonces sí estamos viendo dos bautismos, ¿no es cierto? Estamos viendo el bautismo de agua y el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Y por qué tienes pena tú de hablar del bautismo del Espíritu Santo? Si es parte de, o sea, es parte de lo cual, no sé, es como te digo, no sé, de todos los días, estar pidiendo ser bautizados por el fuego del Espíritu Santo. Y eso es entonces cuando estamos viendo que Dios nos está preparando para una misión que desciende sobre nosotros, nos confirma en el llamado y después nos impulsa hacia el desierto, donde es un tiempo de preparación, de purificación, y cuando salgamos, como en el mismo Evangelio de San Lucas, cuando salgamos de ese desierto ya estamos empoderados, llenos del poder del Espíritu Santo para comenzar una misión. ¿Y cuál es la misión? Lo mismo de Jesús. Él llegó a decir, sacó el rollo y dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido, porque me ha mandado a pronunciar la libertad a los oprimidos, a dar vista a los ciegos. O sea, léalo, esta es nuestra misión, estar lleno del Espíritu Santo
implica compromiso. No es opcional, no es cuando a usted le queda bien. Si usted quiere estar lleno del Espíritu Santo, lo que usted está diciendo es que mi vida ya no me pertenece. Yo necesito que me llene de todas las gracias, de todas las bendiciones, de todos los carismas, todo lleno del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para hacer lo mismo. Hacer lo mismo que hizo Jesucristo. Y llevar esa misión adelante. ¿Por qué? Porque hay un mundo que desconoce, hay un mundo que vive en la ignorancia, vive vacíos, vive en el pecado y piensan que están encontrando la felicidad, pero que viven un gran vacío en sus corazones. Así que, joven, a ti te digo, Dios te necesita, pero te necesita lleno del fuego del Espíritu Santo. Vamos a continuar entonces. ¿Qué hace el Espíritu Santo en nosotros? Hace 3 acciones básicas: crear, mantener y renovar, o reconstruir, podría decir. Crear, mantener y renovar. Vamos a leer el texto de 2 Corintios 3:17. Es uno de mis favoritos, eso sí. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por eso todos nosotros, y así en el velo que nos cubría la cara, somos como un espejo que refleja la gloria del Señor. Y vamos transformándonos en su imagen misma, porque cada vez tenemos más de su gloria, y eso por acción del Espíritu, acción del Señor, que es el Espíritu, palabra de Dios. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros? Crear, mantener y renovar. O sea, todos los días son 3 acciones constantes, continuas, que hace. Nos está recreando, nos está moldeando, nos sostiene, nos mantiene, nos da firmeza, nos da valentía y nos invita a renovar, a hacer algo nuevo, estar recreando. Lo hace por medio de la conversión. Nos revela el pecado, dice Juan capítulo 16, versículo 8 a 9. Y cuando Él venga, mostrará claramente a la gente del mundo lo que es el pecado, la rectitud y el juicio de Dios. Palabra de Dios. Cuando el Espíritu Santo está operando en ti, está actuando en ti, cuando usted está dispuesto a la acción del Espíritu Santo, entonces lo que vamos a ver es que tú vas a estar en un proceso rápido o lento, de acuerdo a tu entrega, de conversión, y te va a revelar el pecado. Y cuando te lo revela, usted tiene que tomar una decisión. Usted tiene que decidir justificarla, lo que hace mucha gente. No, pues yo robo porque total que le sobra. No, pues total que tengo mis necesidades de placer, no eso. Uno muchas veces justifica y uno piensa que por estar en la renovación, por estar activo en la iglesia, que no tenemos que vivir una vida de rectitud, y no es así. Entonces el Espíritu Santo va a venir y te va a mostrar el pecado. ¿Por qué? Porque lo quiere quitar. Y eso no lo puede hacer sin ti. Usted tiene que declarar al pecado muerto y crucificarlo. Y lo haces en el confesionario. Y lo haces todos los días luchando contra él. Bueno, el Espíritu Santo nos guía a la verdad. Dice Juan capítulo 6, 16, versículo 13. Y cuando venga el Espíritu de la verdad, Él nos guiará a toda la verdad. La verdad de Jesús, la verdad de la palabra de Dios y la verdad de uno mismo. Palabra de Dios. ¿Usted vive en la verdad? ¿Acaso no es difícil? Hay que admitirlo, es difícil. Es difícil porque en esa vida, bueno, acá en México no sé qué tiene como costumbres de país, pero hablan entre líneas, hablan disfrazados, hablan, no es como los colombianos, no como los americanos a veces, que valoremos mucho la verdad. O sea, es algo que aquí se habla mucho en México, pero no sé si se vive de todo. Y cuando el Espíritu Santo está en ti, Él hace una exigencia sobre tu vida de vivir de acuerdo a tu fe en la verdad. Te va a mostrar todas las verdades de las Sagradas Escrituras. ¿Acaso no es increíble? Tú lleno del Espíritu Santo ya comienzas a leer la palabra de Dios y entiendes la verdad. Y ya que lo entendiste, es imposible ignorarla. Es imposible justificar el pecado. Cuando sabes la verdad de Jesucristo, que no es solamente una persona histórica, que no es un profeta, como dicen los musulmanes,
es el Hijo de Dios, y cuando sabes la verdad de Él, ¿cómo puedes salir de tu fe? O sea, imposible. Cuando sabes la verdad de uno mismo, el Espíritu Santo te va a revelar tu verdad. Y qué bello, porque usted ha tenido un concepto sobrevalorado o como de muy poco valor, pero el Espíritu Santo en ti comienza a mostrarte tu dignidad. Comienza el Espíritu Santo a combatir todas las mentiras que te han dicho, que no vales, que no puedes, que estás limitado y la verdad sobre tu vida es que tú puedes todo, joven. ¿Qué límite? ¿Qué límite va a haber? Ninguna. Usted no puede ser limitado. Usted tiene al Espíritu Santo mostrándote tu valor, tu capacidad, tu vocación, tu dirección en la vida, o sea, la verdad sobre ti mismo. El Espíritu Santo entra como tu defensor. A mí me encanta, pues. Yo no necesito de nadie defendiendo. Yo tengo a Dios Todopoderoso a mi defensa. O sea, imagínate vivir así vivo yo te lo recomiendo mucho. Juan capítulo 15, versículo 26. Pero cuando venga el defensor, el Espíritu de la verdad, que yo voy a enviar de parte del Padre, Él será mi testigo y ustedes también serán mis testigos. Palabra de Dios. O sea, cuando viene como nuestro defensor, viene como la verdad y viene para empoderarnos para ser testigos. Tú dices, yo no puedo hablar. Ay, joven, qué pena. Yo no puedo hablar, ¿yo cómo voy a ser testigo? Nadie me va a hacer caso. Ay, ¿será que usted no sabe lo que habita en ti? ¿Será que usted nada más comienza, atrévete en tus círculos, en tus entornos, en tu colegio, en tu trabajo? Nada más comienza a hablar el testigo habla de lo que Dios ha hecho en él. Habla de lo que ha cambiado tu vida. Habla de cómo es tener a tu Dios en tu vida todos los días, apoyándote. Y el Espíritu Santo viene para hacerte el testigo lleno del poder. Bendito sea Dios. Viene como nuestro consolador. El Espíritu Santo como nuestro consolador en Juan capítulo 14, versículos 16 a 17. Pues no requiere explicación mayor. Cuando usted está triste, ¿qué hace usted? Hay algunos que evaden, que ignoran, que están en negación completa, o sea, que prefieren ignorar que tiene problemas. Y está ahí como pudriendo tu vida nada más. Otros que no paran de llorar, otros que se agarran en un ojo pero hay que dejar al Espíritu Santo consolarte. Qué bello. Hay que tomar un tiempo atrás y reconocer lo que yo hago eso. Cuando he sido ofendida, por ejemplo, causa tristeza, ¿cómo no? Causa tristeza, uno siente triste, uno puede llegar a decir, me siento triste, pero ¿qué hago con eso? ¿Qué hago con esa emoción? ¿Qué hago con ese sentimiento? O puedo ir a contar a todos, mira qué mal me hizo esa persona, mira que no. O puedo llorar y estar ahí triste, o puedo cortarme transfiriendo el dolor, o puedo tomar una droga, puedo hacer lo que se me está ocurriendo, lo que está ocurriendo a muchos jóvenes, que es muy penoso porque no saben qué hacer con sus emociones, no saben qué hacer en momentos de tristeza. ¿Y tú? ¿Qué ejemplo le estás dando? Tú debes enseñarles a los demás qué hacer cuando tú estás triste. Entrégalo al Señor. Deja que el Espíritu Santo te consuela. Siéntate en su presencia. Vaya delante del Santísimo, de hecho, qué mejor lugar. Y pide al Espíritu Santo, tu consolador, venir y consolar tu corazón. Y de repente, ¿qué estás haciendo? Ya estás orando por tus enemigos, ya estás entregando tu tristeza, ya estás uniéndote a la cruz y toda la tristeza que Jesús sintió. O sea, ya está aplicando tu tristeza como un acto redentora para ti y para otros, ¿sí? Y eso solamente por obra del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces nuestra ayuda viene en medio de las tentaciones. El Espíritu Santo te va a inquietar, joven. ¿Vas a sentir tentaciones? Claro. Tienes las hormonas a todo lo que da
Y como digo, las chicas colombianas, por Dios, son guapísimas. Y bueno, esa pasión caribeño. Y ¿cómo crees que no va a haber tentaciones? Claro que sí, por supuesto que sí. Pero es diferente vivirlo solo que con el Espíritu Santo. Y ahí cuando tú estás sintiendo la tentación, recházalo. Pide al Espíritu Santo que venga a poner delante de ti una barrera para que usted no caiga en tentación. Una cosa es sentirlo, otra es caer. Entonces usted, con la ayuda del Espíritu Santo, usted va a poder resistir. El Espíritu Santo es nuestra victoria contra nuestros enemigos. Ya lo tienes previsto. Ya el momento que empieza a molestarte, tú ya tienes previsto que el Espíritu Santo ganará tu victoria. Entonces tú te quedas tranquilo. Tú lo único que tienes que luchar es no caer en tentación, es no caer en la desesperación, es responder a todo como Dios quiere. Y cuando es así, tu victoria es garantizada por el poder del Espíritu Santo. Él es nuestro libertador. Es en Hechos capítulo 16, versículo 18. Aquí vemos su acción en la cárcel, ¿no es cierto? Que rompía las puertas, que abría las puertas, que dejó a los presos salir libres. O sea, nos libera de todo mal, de todo el poder de Satanás. ¿Qué poder puede tener? ¿Qué poder contra un hijo de Dios? A ti te tiene miedo, déjate temblar, por favor. El Espíritu Santo te da la victoria y es tu libertador contra todo poder del mal combinado. No puede contra ti. Es nuestro sanador. ¿Acaso no nos encanta? ¿Cuántos han orado por un enfermo y se sana? Pues yo desde pequeño, yo fascinada siempre. Dice en Hechos capítulo 9, versículo 17, hermano Saulo, el Señor Jesús, el que te apareció en el camino por donde venías, me ha mandado para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. Palabra de Dios. Ananías, qué valiente, pues. Entonces él se atrevió a creerle a Dios y fue a imponerle las manos al hombre y sabía que era la voluntad de Dios sanarlo y llenarlo del Espíritu Santo y usarlo como gran instrumento. Entonces, pero ¿qué sucede si usted no se atreve a orar? ¿Qué tal si Dios quiere sanar a alguien y usted por pena, porque no sabe? No hace como Ananías que no se atrevió. ¿Qué pena hubiera sido si Pablo hubiera quedado ciego y no se hubiera llenado del Espíritu Santo? Entonces Dios nos va a ocupar, nos va a mandar, vamos a orar por los enfermos. Y no es por tu poder, no es por tu mérito, ni siquiera es por tu fe que se van a sanar. Se van a sanar por el Espíritu Santo en ti, operando por medio de ti, por tu obediencia, porque te atreviste, porque usted fue donde Dios te mandó y usted impuso manos. Yo quiero que usted comience a compartir conmigo tus testimonios. Tu pueblo lo necesita, tu casa lo necesita, tu vida lo necesita. O sea, tienes que empezar a participar. El Espíritu Santo nos ilumina, nos da claridad, nos da sabiduría, nos da entendimiento. Si usted a veces se queda en una nube, usted está diciendo es que no sé qué hacer, no sé qué decisión tomar. Pide al Espíritu Santo, por favor, pídele que te dé lo que te falta. Y es una oración que Dios va a responder. En Isaías capítulo 11, versículo 2, hablando de sabiduría, entendimiento, dice que el Espíritu del Señor estará continuamente sobre él y le dará sabiduría, inteligencia, prudencia, fuerza, conocimiento y temor del Señor, palabra de Dios. Toma el texto, órenlo, pídelo, dile, Señor, de acuerdo a tu palabra, realiza esta palabra en mí. O sea, se puede pedir que el Señor te haga sabio y eso va a sorprender a todos los que están cerca de ti. A mí me dice, ay, qué sabiduría, usted ha de estudiar mucho. Estudio bastante, eso sí, pero lo que más me da esa capacidad de entender, de hablar, es porque el Espíritu Santo me da la sabiduría, el entendimiento de las Sagradas Escrituras, de la obra de Dios, y me da la capacidad de transmitirlo con su poder, sellado por señales de poder que me respaldan. Y lo mismo quiere hacer con usted hoy.
¿Qué hace? ¿Cuál es la meta? ¿Qué queremos para la renovación carismática? ¿Dónde vamos a llevarlo? Esa siguiente generación, pues nos llevamos a la santidad. El Espíritu Santo, su obra magistral en nosotros, es santificarnos. Lo que usted debe estar buscando no es solamente estar lleno de dones y carismas. No debe usted nada más estar pidiendo el don de discernimiento de espíritus. Usted debe estar pidiendo, Señor, hazme santo por el poder de tu Santo Espíritu. ¿Crees que va a ignorar esa oración? Es lo que más desea. Y usted mismo va a empezar a reconocer que usted está actuando, pensando, viviendo diferente, y no va a ser por tus méritos, va a ser por los méritos del Espíritu Santo, nuestro santificador. Yo siempre digo, Señor, si no soy santa, todavía es muy tu problema, porque yo me dispongo todos los días, me pongo en el proceso, estoy dispuesta, estoy escuchando. Si aún no soy santa, es que aún el Espíritu Santo no ha terminado su obra en mí. O sea, mira que atrevido la oración, no es así, pero es lo que debemos anhelar en todo, en el trabajo, en el estudio, en el ejercicio, en tu relación, en tu familia. O sea, todo es una oportunidad de alcanzar la santidad. Una pregunta, ¿qué haría Cristo en esta situación? ¿Cómo debo responder a esta situación? Y tú verás que el Espíritu Santo mismo te va guiando a la respuesta. ¿Qué hace el Espíritu Santo en la iglesia? Lucas capítulo 24, versículos 47 a 49. Dice el texto que en su nombre, comenzando desde Jerusalén, hay que anunciar a todas las naciones que vuelvan a Dios para que sus pecados les sean perdonados. Ustedes son testigos de esas cosas, y yo enviaré sobre ustedes lo que mi Padre prometió. Pero ustedes quédense aquí en la ciudad de Jerusalén hasta que reciban el poder que viene del cielo. El Espíritu Santo sostiene la iglesia, o sea, fue creado el día de Pentecostés, fue establecido el día de Pentecostés. ¿Para qué? Para anunciar, para ir para afuera y atraer para adentro. Tenemos que salir de las puertas, dice el Papa Francisco, debemos atender a las necesidades de los más necesitados, debemos ser sensibles a ellos, debemos anunciar a todas las fuerzas del mal, a la delincuencia, a los barrios tan peligrosos, debemos atrevernos a anunciar sin miedo, amparados por toda la fuerza del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que puedan dejar esta vida de pecado y volver. ¿Quieres que tu ciudad se santifique? ¿Y usted qué está haciendo para que esto suceda? Entonces, yo me acuerdo que mis padres ahí en Cartagena, cuando yo era niña, se fueron a un barrio que se llama San Francisco. Y esto después de que habían ido a orar por una niña que milagrosamente se sanó y estaba a punto de morir. Y todo este chisme corrió por todo el barrio de San Francisco ahí en Cartagena, que ya ni existe, ¿no es cierto? Entonces, a raíz de este milagro, ellos entraron en ese barrio tan peligroso, súper peligroso, y yo de niño yo iba y jugaba ahí con todos los hijos de los narcos y de las prostitutas, de todo. Yo crecí ahí, yo crecí descalza, yo crecí llena de piojos como una de más. Y yo me acuerdo que mis padres se animaron a ayudar a la gente, a anunciar que hay algo mejor, a construirles sus iglesias, a orar con ellos, a enseñarles cómo vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces yo te invito, yo sé que da mucho miedo, si no es que el Espíritu Santo te indica cómo, no lo hagas, pero espera que el Espíritu Santo te empiece a usar en tus ciudades para ir y dar este testimonio en medio de la oscuridad. El Espíritu Santo sostiene la iglesia. No hay otra explicación, ¿acaso no? ¿Cómo puede haber durado todas esas tribulaciones y pruebas y escándalos y todo demás 2000 años y sigue? Es pruebas que el Espíritu Santo lo sostiene, lo impulsa adelante, está presente en los sacerdotes, está presente en cada sacramento. Si usted quiere ver la obra del Espíritu Santo por excelencia, vaya a misa y verás que el Padre va a levantar un pedazo de pan y de repente ya no va a ser pan.
Yo voy a ser el cuerpo, la sangre, toda la divinidad del Hijo de Dios vivo, resucitado frente a ti, y eso por obra del Espíritu Santo. O sea, qué maravilla. ¿Quién te puede detener de ir a una misa? O sea, es la manifestación del Espíritu Santo más poderosa que hay en los sacramentos. El Espíritu Santo está presente, como nosotros sabemos, en la oración, en las alabanzas, en la predicación, en la palabra, en la lectura de la palabra de Dios. La fe viene por el oír, pero alguien lo tiene que anunciar. Entonces, cuando empieza a anunciar la palabra de Dios, el Espíritu Santo está presente en esa lectura. El Espíritu Santo concede dones y carismas, y eso podemos leer en Romanos capítulo 2, versículo 1, 1 Corintios 12, capítulo 1, en adelante, y 1 de Pedro capítulo 4. Se puede identificar los diferentes dones y carismas que están. ¿Para qué? Para servir. Para servir, no es para llevarte nada más. Porque tú rendirás cuenta, joven, por cada don y carisma que Dios te da. Tú vas a rendir cuentas de cómo los pusiste al servicio de los demás. Yo tengo una amiga de los José, muy querida de hecho, pero ellos no creen mucho en estas cosas. Entonces, ella me dijo, yo no quiero los dones y carismas, me dice, porque si yo tuviera un don tan maravilloso como el don de lenguas, me decía, yo tendría que rendir cuentas a Dios todos los días cómo estoy usando este don. Entonces mejor que no me lo den, me dice. Ay, no sabes lo que estás perdiendo, pero mínimo tenía conciencia de cómo vamos a rendir cuentas a Dios, de cómo hemos usado nuestro tiempo, nuestros talentos y más que todo los dones y carismas sobrenaturales para alimentar, para animar, para impulsar la iglesia con el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, y aquí sí me encanta esto, produce fruto en nosotros, de lo cual puedes leer en Gálatas capítulo 5, versículo 22. Entonces, es una mentira decir que usted está lleno del Espíritu Santo si el fruto del Espíritu no está manifestado. El fruto es lo que se manifiesta de una persona entregada a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Comienza a producir en usted amor, paz, templanza, o sea, todo el fruto mencionado en Gálatas capítulo 22, eso va en conjunto con estos dones y carisma de poder. El problema es que muchos han recibido los dones y carismas sobrenaturales y les encanta ponerlos en manifiesto, pero no tienen producido en su vida el fruto del Espíritu. Yo les diría, pues por pura prudencia, hasta que usted comience a ver ese fruto producido en tu vida, yo diría que hasta es peligroso que comienzas a mover en el poder del Espíritu Santo manifestado por los dones y carismas y esas manifestaciones de poder tan maravillosos, de lo cual yo creo que nunca debemos acostumbrarnos, porque debe ser siempre un asombro de ver lo que Dios hace en y por medio de nosotros. Vamos al siguiente punto, el bautismo en el Espíritu Santo. En Lucas capítulo 3, versículo 16 dice, pero Juan les dijo a todos, yo en verdad los bautizo con agua, pero viene uno que los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Él es más poderoso que yo, y yo ni siquiera merezco desatarle la correa de su sandalia. Y en Juan capítulo 3, versículo 5, Jesús les contestó, te aseguro que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de padres humanos es humano, y lo que nace del Espíritu es espíritu. No te extrañes que te digan, todos tienen que nacer de nuevo. Palabra de Dios. ¿Te has dado cuenta de nuestro privilegio en la renovación carismática? Que nosotros en nuestro seminario de vida y en ese curso de iniciación, que nosotros tenemos la dicha de después de unos diferentes pasos, ¿no? De reconocer el amor de Dios y el pecado, y llega tal momento tan hermoso donde pedimos el bautizo del Espíritu Santo. Y no sé tú, joven, pero recuérdalo todos los días, por favor. Recuerda lo que es ser bautizado en el Espíritu Santo. Es un antes y un después. Es como el mismo nacimiento. Sales de una vida mundana, basada en los placeres, otros criterios
y entras en lo que es la vida del Espíritu. Yo me acuerdo que estuve cerca toda la vida de esa gracia, lo veía, sabía mucho, pero no era hasta que fui bautizada en el poder del Espíritu Santo que todo cambió. Cuando eres bautizado, entonces, en el poder del Espíritu Santo, entras en el reino de Dios, lo entiendes, lo vives, y nada en este mundo que antes te importaba ya no te importa. Tu criterio cambia, todo cambia, tus motivaciones. Y si aún no has tenido la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo, busca por favor al grupo de renovación carismática ahí donde vive usted y pregúntales acerca de un seminario de vida, un curso de iniciación, para que usted pueda vivir esa gracia, pueden orar por ti para que puedas ser bautizado en el poder del Espíritu Santo. Vamos a ir concluyendo. Entonces, en Éxodo capítulo 34, versículo 10. El texto dice algo hermoso. Dice, el Señor dijo, yo hago ahora un pacto ante todo el pueblo. Voy a hacer cosas maravillosas que aún no han sido hechas en ninguna otra nación de la tierra, y toda la gente entre la que ustedes se encuentran verá que el Señor lo puede hacer, pues será maravilloso lo que yo haré con ustedes. Palabra de Dios. Te dejo esto como palabra profética. Así que déjalo por favor marcado en tu Biblia y tienes que saber que eso precisamente es la intención que Dios tuvo en dejarte escuchar este mensaje. Él quiere hacer cosas maravillosas por medio de usted y tu país será transformado por medio de usted. Y el Señor mismo te va a hacer gozar del proceso. Usted va a ser el más maravillado cuando ves que el Señor comienza a hacerlo. Usted va a ver en otro momento este texto y usted va a decir, es que el Señor me lo profetizó, el Señor me lo prometió. Así que nada más déjate a ver qué se requiere entonces. ¿Qué se requiere para recibir una nueva unción del Espíritu Santo? En primer lugar, yo te diría que se requiere vivir un señoreo de Jesús, ser discípulos de Jesús, que Jesús sea el Señor de tu vida. Si Él llenara a una persona que no estuviera entregado como pertenencia de Jesús, sería hasta peligroso. Caso no, porque uno puede llenarse con orgullo de esos dones y carismas, uno puede tomar méritos por la acción del Espíritu Santo y qué lástima, pero tengo que decirlo, esto es lo que sucede muchas veces en nuestros grupos, que tenemos personas llenas del poder del Espíritu Santo, pero que su vida no está bajo el señoreo de Jesús, no son auténticos discípulos. Entonces, para recibir esta nueva unción, lo primero, lo prioritario en nuestra vida es entregarnos a Jesús todos los días, a decirle, yo te pertenezco, vive en mí, habla por medio de mí, hazme hacer tu voluntad, no me permitas hacer nada que no sea lo que tú harías, lo que tú dirías, lo que tú verías. Entonces tu vida ya es propiedad de Él. Están unidos. No es lo mismo ser protestante. No es. Claro, los pentecostales, mis padres ahí en Colombia empezaron con ellos. Entonces te puedo decir por experiencia, sí tienen la palabra y sí tienen la fuerza del Espíritu Santo y sí están unidos en oración, pero María, ¿qué? María no está con ellos. Y María unifica, es como la madre de la familia. La familia puede estar sin una mamá, yo creo que sí, pero no tiene el calor, no tiene el amor, no tiene ese acogimiento, no tiene la unidad. Entonces, no olvides, joven, que no puedes estar en tus grupos sin haber invitado a María. Tienes que estar con los apóstoles. O sea, por algo fueron nombrados los presbíteros, los obispos. Podemos reunirnos sin ellos, pero no es la voluntad de Dios. Tenemos que ser guiados por ellos, tenemos que caer bajo su supervisión de alguna manera, su dirección. Nos tienen que guiar, o sea, tenemos que dejarnos guiar. Y si no, por eso la iglesia nos tiene preocupación, porque ven que nosotros nos mandamos y yo conozco a algunos que hasta les llegan a decir a los sacerdotes, estoy orando por tu conversión, padre. ¿Qué es eso? Pues entonces tenemos que estar unidos
en iglesia, con María, con los apóstoles, con los sacerdotes, en oración, en ayuno, en espera. Tenemos que tener fe en Cristo resucitado y participar plenamente en la misión que es de Jesucristo. Y estar dispuesto, o más que todo, tener una actitud donde tú te entregas tu vida a Dios, a como Él quiere, cuando Él quiere, de la forma que quiere. ¿Y qué tienes que hacer tú? Nada, disfrutarlo, descansar, estar en sus brazos, gozar de todos los días, asombrarte en Él y deja que Él se preocupa por lo demás. Y el último texto de reflexión, Hechos capítulo 2, versículo 4, y todos quedaron llenos del Espíritu Santo. Amén. Esto va a ser nuestra oración por cada uno que estuvo con nosotros en esta escuela virtual. Les agradezco de incluirme, la verdad los quiero mucho y es muy lindo para mí poder unirme con ustedes a la distancia, pero por medio de esos medios de comunicación que nos ha fallado un poco esta vez, pero de todas maneras con la insistencia hemos aprovechado. Y pues gracias a la Renovación Carismática de Colombia, los quiero mucho, estoy para servirles y hasta creo que el 16 de junio vamos a estar reunidos una vez más y como en el mes de junio estamos celebrando lo que es la Eucaristía, lo que es el Corpus Christi, mañana mismo no vayan a faltar a tu misa y a celebrar el Corpus Christi vamos a dedicar el siguiente tema a la Eucaristía. Entonces vamos a terminar esta clase, esa enseñanza, esta inspiración, mensaje de Dios en oración. ¿Qué te parece? Nos ponemos en su presencia y pidamos que Él realice esta palabra en nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre amado, que dice el texto que en Pentecostés todos quedaron llenos del Espíritu Santo. Te pido una vez más que realices ese milagro por cada uno que está escuchando, cada uno que abrió sus oídos, su vida, su corazón para entender. Gracias, Señor, por ese entendimiento, por esa claridad que nos has dado, que aquí podemos decir, ahora comprendo, ahora entiendo qué es estar lleno del Espíritu Santo, qué significa, qué tesoro que tengo. Gracias, Señor, por esta enseñanza que nos deja valorar tu obra en nosotros, la obra del Espíritu Santo, en el mundo entero, en la creación, en cada persona que has creado, en nuestros pueblos, en nuestras ciudades, en nuestra iglesia. Gracias, Señor, porque estás llenándonos cada vez más, llenándonos de todas las gracias que necesitamos para mantenernos de pie. Te pido, Espíritu Santo, que si alguno que está escuchando este mensaje se siente triste, que vengas pronto a consolarlos. Si alguno necesita ser defendido, que vengas pronto a levantarte en defensa de ellos. Si necesitan claridad, si están confundidos, ven pronto, Señor, con tus dones de entendimiento, de sabiduría, de claridad. Brilla tu luz para ellos, para que ellos puedan encontrar el camino correcto. Si están confundidos, si están atrapados en el pecado, ven a liberarnos, Señor. Si están enfermos en sus cuerpos, Señor, ven, Espíritu Santo, y sana tu pueblo, como en aquellos días que todos quedaron sanos cuando llegaba Jesús. Ven, Espíritu Santo, y renueva toda la faz de la tierra, y que todos queden llenos de tu Espíritu Santo. Lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.